Hermanos, buenos días. El Señor les bendiga. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en su santo día, el santo sábado que el Señor ha destinado para que todos sus siervos nos reunamos con Él. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permite estar delante de tu presencia. Nos cubrimos con tu preciosa sangre, Señor, que nos limpia y nos redime de todo pecado. Te pedimos hoy, Señor, que al abrir tu santa palabra hoy, tu santo libro, Señor, nos permitas llevar un mensaje, Señor, que no sea de hombre, sino tuyo, Señor. Dirige nuestras vidas, nuestro pensamiento, nuestro corazón, Señor. Toca la vida de todos los hermanos que nos ven por la web, todas las personas que están en otros países, los que están acá en nuestro país Colombia, Señor, todos los hermanos que están acá en la iglesia y todos los otros hermanos que se comunican, ya no sea en este momento, sino que lo van a ver después en Face, Señor. Te pedimos, Señor, que nos dirijas y nos ayudes, Señor. Todo esto lo pedimos no porque tengamos méritos, sino en los méritos de tu Hijo amado Yeshua. Y bajo la dirección de tu Santo Espíritu y para la gloria y la tuya, la gloria y la honra tuya, Padre Santo, y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Hermano, el Señor les bendiga. Vamos entonces hoy a tocar un tema muy bonito, de mucha reflexión. Como hemos venido tocando en los otros estudios, estábamos viendo los juicios de Dios, la totalidad de los juicios de Dios. Y hemos estado viendo ahora 8 días con el pastor Javier, todo lo que tiene que ver con la iglesia del Señor, todas las características. Y hoy vamos a ver, continuando con estos juicios, vamos a tocar un texto que aparece en Apocalipsis 20, versículo 4, y lo vamos a leer para poderlo dilucidar a la luz de la palabra. Apocalipsis 24, y lo que necesitamos es que finalizando la palabra, pues podamos tener claridad de lo que está diciendo el apóstol Juan. Entonces dice, Apocalipsis 24, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces estamos notando acá que dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio. Esto se refiere a los mártires que han muerto y que están muriendo y que van a morir por causa del testimonio del Señor. Entonces, si usted le quisiera colocar un título a esta palabra, le podemos colocar el título de Encuentro de Mártires. Encuentro de Mártires. Y entonces vamos a ver cómo este texto de Apocalipsis nos va a llevar a ver cómo se va a realizar ese encuentro de mártires. Para eso les quiero leer una cita de un libro apócrifo, y es el libro de Macabeos. Lo encontramos en algunas Biblias. En la Dios habla hoy encontramos la cita de primera y segunda, el libro de primera y segunda de Macabeos. Macabeo lo escribe un personaje que se llama Jasón de Cirene, entre los años 125 y 63 antes de Cristo, y nos narra todo lo que tiene que ver con el maltrato a los siervos de Dios, a las personas que buscaban a Dios en ese tiempo, y eso se va a ver reflejado también en los tiempos del fin. Entonces este libro vamos a leer en segunda de Macabeos. Y acá les voy a leer un relato porque cuando finalicemos este estudio, esta prédica, usted se va a entender lo que está hablando Apocalipsis 24. Entonces, para eso, vamos a irnos a segunda de Macabeos, capítulo 7, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, para que podamos tener el contexto. Y es muy importante esto para que miremos cómo hay gente que aún, una recomendación de Dios, prefieren morir que no quebrantar ni lo más mínimo. Por eso el Señor dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces dice así, sucedió también que 7 hermanos con su madre fueron detenidos. El rey quería obligarlos, azotándolos con látigos y nervios de buey, a comer carne de cerdo, prohibida por la ley. Uno de ellos, en nombre de todos, habló así: ¿qué quieres saber al interrogarnos? Estamos dispuestos a morir antes que faltar a las leyes de nuestros antepasados. Enfurecido, el rey mandó poner
al fuego grandes sartenes y calderas. Cuando estuvieron calientes, ordenó que al que había hablado en nombre de todos le cortaran la lengua y le arrancaran el cuero cabelludo y le cortaran los pies y las manos en presencia de su madre y de los demás hermanos. Cuando ya estaba completamente mutilado, el rey mandó acercarlo al fuego y todavía con vida echarlo a la sartén mientras el humo de la sartén se esparcía por todas partes. Los otros hermanos se animaban entre sí y con su madre decían a morir valientemente. Dios, el Señor, está mirando y en verdad tiene compasión de nosotros. Esto fue lo que Moisés dijo en su canto cuando echó en cara al pueblo la infidelidad. El Señor se compadecerá de sus siervos. Así murió el primero. Entonces llevaron al segundo al suplicio y después de arrancarle el cuero cabelludo le preguntaron: ¿quieres comer para que no te corten el cuerpo en pedazos? Él respondió en su lengua materna y dijo: no. Así que fue sometido igualmente al tormento. Pero él, exhalando el último suspiro, dijo: tú, criminal, nos quitas la vida presente, pero el Rey del mundo nos recibirá aún en una vida eterna, a nosotros que morimos por sus leyes. Enseguida torturaron al tercero. Cuando se lo pidieron, sacó inmediatamente la lengua, extendió sin miedo sus manos y dijo valientemente: de Dios recibí estos miembros, pero por sus leyes los desprecio y de él espero recobrarlos. Hasta el rey y los que estaban con él quedaron impresionados con el ánimo del joven que de tal modo despreciaba los tormentos. Muerto este, también el cuarto fue sometido a la tortura. Y cuando estaba para morir dijo: acepto morir a manos de los hombres, esperando las promesas hechas por Dios de que Él nos resucitará. Para ti, en cambio, no habrá resurrección a la vida. Enseguida trajeron al quinto y lo torturaron. Él, mirando al rey, dijo: aunque eres mortal, tienes poder sobre los hombres y haces lo que quieras, pero no pienses que Dios ha abandonado a nuestro pueblo. Aguarda un poco y verás cómo Él, con su gran poder, te atormentará a ti y a tus descendientes. Después trajeron al sexto, quien estando para morir dijo: no te hagas ilusiones, por nuestra culpa sufrimos todas estas cosas, porque hemos pecado contra nuestro Dios. Por eso nos ha sucedido cosas terribles. Pero tú, que te has atrevido a luchar contra Dios, no pienses que quedarás sin castigo. Y así murió el sexto, y así murió el séptimo. Y la mamá, para que sigamos ahí con el relato, después de terminar, animaba a cada uno de sus hijos a que murieran por amor a la palabra de Dios. Ahora, todo esto que estamos viendo son mártires, y vemos que hay muchos mártires en la Biblia. Por eso cuando finalicemos podemos entender lo que está diciendo Apocalipsis 24 en el milenio. El tercer juicio de Dios. Ahora, vamos a mirar cómo la iglesia del Señor se ha ido formando después de esos hombres valientes que fueron los apóstoles. Y vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 11 en adelante, del versículo 8 en adelante. Hechos 1, 8 en adelante. Y vamos a ver cómo la consigna que el Señor dejó después de que resucitó y se quedó 40 días con ellos y ya iba a ascender ¿a dónde? Al cielo. Y mire lo que dice el Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire que acá el Señor les está dejando ¿qué? El legado de predicarle el evangelio a toda tribu, nación, pueblo y lengua, a todo el mundo. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Eran ángeles que estaban ahí guardiando al Señor, la escolta que venía a recogerlo. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús,
que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y esto fue lo que él les dijo a ellos, estando aún con vida en San Juan 14. Me voy, prepararé moradas y volveré. Esto es lo que los ángeles le están dando a entender. Las promesas que él había hecho, les dijo. De ahí, ¿qué pasa? Empieza a formarse una iglesia que encontramos en Hechos 2. La iglesia del primer siglo, la era de Cristo, la era cristiana, los primeros apóstoles y la iglesia que estaba siguiendo el evangelio de los primeros hombres que recibieron el legado, que fueron los apóstoles. Y acá encontramos en Hechos 2, cuando llega la venida del Espíritu Santo, dice que estaban 120 en el aposento alto, unánimes. Y de repente vinieron lenguas de fuego y un estruendo. Y la gente, claro, escuchaba ese estruendo allá porque era la cuarta fiesta judía, la fiesta del Pentecostés que aparece en Levítico 23. Y entonces ellos llegaban y miraban y empezaron a escuchar esos estruendos. Y la gente decía, el ruido viene de allá, el ruido viene de allá. Se dirigieron hacia el aposento alto. Y acá empezamos a ver cómo se empieza a formar la iglesia del Señor. Esta es la iglesia que vemos nosotros, la primera iglesia, la iglesia del caballo blanco, la iglesia que era pura, sin mancha, la iglesia que recibió el primer mensaje. Y acá lo notamos en capítulo 2, en Hechos 42, versículo 41, vamos a leer algunas facetas que tenía esta iglesia. Dice, así que, Hechos 2, 41 en adelante, dice, así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Mire qué hermoso. ¿Fueron qué? Bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000. Y 3,000 que mantuvieron. No que después se arrepintieron. Mantuvieron en la iglesia. Y 3,000 bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraron en la doctrina de ¿quién? De los apóstoles. En la comunión unos con otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. Esta gente se dedicaba a ¿qué? A meterse de lleno en el mensaje de Dios, en la palabra, con los hermanos, a orar, a interceder. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y ustedes de pronto preguntarán, pastor, pero es que hoy en día no se ven como muchos milagros, muchas señales. Pero ¿por qué en las otras iglesias que no guardan los mandamientos de Dios, que no guardan el sábado, por qué vemos tantas señales y tantos prodigios? Acuerde que la misma palabra dice en 2 de Tesalonicenses 2, 8 en adelante, que inicuo con señales, personas que cuyo advenimiento es por obra de Satanás, haciendo que maravillas, señales, prodigios. Y hoy en día nosotros no encontramos que en las iglesias que en realidad estamos guardando los mandamientos, que hacemos la voluntad del Padre, no vemos tanta sanidad y tantos milagros. ¿Por qué? Porque nosotros todavía no estamos a la altura ni siquiera de los apóstoles, ni siquiera de esos hermanos que se convirtieron. Nos falta mucha cosa para poder llegar a este nivel. Por eso no tenemos tanto poder, tantas sanidades, tanta cosa, pero tenemos un evangelio que es puro. Aquí la misma palabra enseña que no es tan importante una sanidad sin dejar claro de que el Señor puede hacerla, pero dice que es más importante que la salvación espiritual, que la salvación de un miembro. Entonces tenemos que tener en cuenta todas estas cosas. Y dice, y el versículo 43, sobrevino temor sobre toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común ¿qué? Todas las cosas. Mire qué característica de esa iglesia a las iglesias que estamos viendo ahora. Tenían en común ¿qué? Todas las cosas. Y vendían sus propiedades y bienes y lo repartían a todos según ¿qué? La necesidad de cada uno. Hoy en día vemos iglesias y estamos viendo muchas denominaciones y muchas personas que no están ayudando al necesitado, al que tiene hambre, al que está sufriendo. Lo que estamos viendo es iglesias que incluso en la pandemia lo que le dicen es, este es el número de la cuenta, por favor consigne allá. No se están preocupando. O ustedes ven que estas iglesias que tienen la plata hoy en día venden las cosas para ayudarle a los que están necesitados. No lo hacen, porque no se asemejan a esta iglesia. Esta fue la primera iglesia, la del caballo blanco, la iglesia pura, que de aquí en adelante vamos a ver cómo se fue contaminando. Ahora sigue diciendo el versículo 46, dice, y perseveran unánimes. Y esta palabra unánimes es un solo hálito, un solo aliento, un solo espíritu. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partían el pan en las casas, cenaban,
comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando ¿a quién? A Dios, y teniendo favor con todo el pueblo, no solamente con los que se congregaban, era con todo el pueblo. Mire qué diferencia las iglesias de hoy en día. Si usted no está congregado en una iglesia y una persona que no conozca el evangelio tiene una necesidad, muchos predicadores dicen, no, porque ese no es del pueblo. Cuando la Biblia dice que Dios hace llover sobre buenos y malos. ¿Sí estamos entendiendo? Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Pero esta iglesia entra y con tanta persona que fue viniendo de los mismos judíos, del mismo pueblo de que estaba predicando ese mensaje, toda esta gente que se empezó a añadir, empezó a ver ¿qué? Ya empezaron a haber contiendas, a ver pensamientos diferentes. Y ya en el capítulo 6 empezamos a ver cómo ya empiezan los apóstoles a mirar la necesidad de tener personas que ayuden en todas estas cosas. ¿Por qué? Porque pasaba que se estaba haciendo un comentario muy maluco de que se le daba mejor cuidado a las que hablaban hebreo que a las que hablaban griegas, que eran los gentiles. Y entonces ellos ven la necesidad, porque ellos estaban dedicados a la predicación del evangelio y necesitaban personas que les ayudaran con esos menesteres de dar comida, de alimentar a las personas, de todo esto. Por eso si usted mira acá, en el capítulo 6 de Hechos, versículo 1 dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que se atendía mejor y se le daba mejores paquetes de ayuda a las hebreas que a las griegas. Entonces empezaba a haber esa contienda, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, o sea que estaban haciendo distinción de personas. Los judíos eran mejor los que eran judíos, los que hablaban el hebreo, que a los griegos que entraban como pueblo gentil. Entonces, para esto los apóstoles tuvieron la necesidad de encargar personas que hicieran esto. En el versículo 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos también, nosotros, el Señor nos colocó una consigna, necesitamos gente que nos ayude. Entonces el versículo 3 dice, buscad pues, hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonios, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos en este trabajo. Pero acá vamos a notar un detalle muy peculiar, algo muy importante. Y dice, y nosotros, en el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, o sea, la predicación del evangelio. Entonces, agrada la propuesta a toda la multitud y eligen unos diáconos para que sirvan en la iglesia. Pero si usted nota como lo enseña la Biblia, como lo está dejando claro, están mostrando de que aquí había un diácono que estaba sobresaliendo de esos diáconos que iban a llamar. ¿Y cuál es este diácono? Esteban. Y dice así, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de su palabra. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? A Esteban. ¿Cuál es la característica de Esteban? Varón lleno de fe y el Espíritu Santo. Y vemos que esta característica que tenía Esteban, ¿qué es la fe? Hebreos 11:6 dice que la fe es ¿qué? Creer en Dios y creer que Él existe y que es ¿qué? Galardonador de aquellos que le buscan. O sea, Esteban era una persona que creía en Dios y sabía que Dios lo iba a tener en buena estima y era galardonador de los que le buscan. Pero también, ¿qué más tenía? Lleno del Espíritu Santo. Y vamos a ver que esta llenura que tenía Esteban, por eso la Biblia lo está dejando claro que está más reconocido que los otros 6. Luego dice, varón lleno del Espíritu Santo, ese era Esteban. También escogieron a Felipe, a Prócoro, a Nicamor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás el prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, también de los sacerdotes del pueblo judío. Pero ¿qué pasaba? Esteban era una persona llena del Espíritu Santo. No solamente se encargaba de distribuir la comida, de estar pendiente de todas las cosas de la iglesia, era un predicador.
Y tenía mucho poder, hacía prodigios, señales, todas estas cosas que vamos a ver, a la altura de los mismos apóstoles. Entonces, ¿qué pasa? Miremos lo que cuando ya se empieza a ver este ministerio de Esteban, esta llenura del Espíritu Santo, un hombre que desde por la mañana se levantaba a orar y en la noche seguía orando, y la primera oración en su madrugada era: Señor, enséñame a hacer tu perfecta voluntad. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. Por eso era lleno del Espíritu Santo, porque conocía el corazón de Dios, porque el Espíritu es el que, ¿qué? El que nos convence y nos lleva a toda verdad. Pero entonces, ¿qué pasa? Ya los judíos, él empezaba a predicar ese mensaje. Y como venían también de la sinagoga gente que se adhería al cuerpo de Cristo, a la iglesia cristiana, obvio, esos vacíos se estaban notando en las sinagogas. Y entonces toda esta gente empieza a hacer ¿qué? Una campaña de desprestigio para Esteban. Eso es lo que está pasando. Y por eso es muy normal. Cuando nosotros predicamos el mensaje, se encarga la gente de hacer una campaña de desprestigio contra los que decimos la verdad. Porque eso es lo que el Señor Jesucristo dijo. Aquel que quiere seguir en pos de mí, o estar en pos de mí, tome su cruz y sígame. Vosotros vas a ver la copa. En muchas cosas el Señor nos dejó claro de que íbamos a tener que pasar por las mismas situaciones de que ellos pasaban. Ahora, miramos aquí en el versículo 8, en el arresto de Esteban, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Imagínense, a la altura de los mismos apóstoles. Entonces, se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertinos. O sea, se levantaron a contender con él en palabra, en Biblia, en teología. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, hablaba como el Señor a través de su Espíritu le daba que hablase. Entonces dice: mire todos los que se levantaron. Se levantaron los libertinos, 1, y los de Cirene, 2, de Alejandría, 3, de Sicilia, 4, y de Asia, y disputaban con Esteban, 5 contra 1. Y aún así Esteban les daba sopa y seco, en mera palabra. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, hermano. Cuando usted predica el mensaje, cuando usted está llevando esto, y la gente sabe que usted le está diciendo la verdad, se enfurece Satanás. Y por eso buscan ¿qué? Hacerle difamarlo, menospreciarlo y hasta matarlo. Y eso es lo que va a pasar en el tiempo del fin. Por eso estamos viendo hoy, ¿cómo se llama la prédica? Encuentro de mártires. Encuentro de mártires, para que usted, cuando le toque todas estas cosas, ya no hay problema, porque me van a encontrar con los mártires. Y vamos a mirar todo esto. Ahora, versículo 10. Pero no podían resistir ¿qué? A la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Mire qué hermoso. No podían resistir ¿qué? A la palabra de Dios, porque esta palabra es dada por el Espíritu, y Esteban la estaba entendiendo porque él estaba lleno de ¿qué? Pues del Espíritu Santo. Versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Lo mismo que hicieron con el Señor Jesús. Las mismas características. Satanás vuelve a mostrar ¿qué? La forma como él opera. Y la va a seguir mostrando, porque eso va a ser lo mismo. Entonces sigamos, mire lo que dice el versículo 12. Y soliviantaron, o sea, promovieron o convencieron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndote le arrebataron y le trajeron ¿a dónde? A un concilio. Lo mismo que pasó con el Señor Jesús y lo mismo que pasó con la mayoría de apóstoles. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, cuando en realidad le estaba ¿qué? Obedeciendo la ley. Pues hemos oído decir que ese Jesús, le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés, cuando realmente Esteban no estaba hablando de nada de eso. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro ¿qué? Como el rostro de un ángel. Cuando ellos lo tenían ahí para todo esto, vino ese resplandor en Esteban. Esa presencia del Espíritu Santo. El mismo resplandor que tuvo Moisés cuando bajó del monte Sinaí. El mismo resplandor que tuvo Jesús cuando estuvo en el monte de la transfiguración. Le veían resplandeciente la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Querían ¿qué? Matarlo. Y ahí empieza todo el sufrimiento y el padecimiento de Esteban. Luego usted ve en el capítulo 7
Luego usted en el capítulo 7, que Esteban empieza a hablarles de todo lo que ha pasado. Cuando el Señor escogió a Abraham, cuando el Señor le da la promesa de la circuncisión, cuando le enseña todo eso a Abraham, después cuando nace Isaac, luego cuando nace Jacob y luego cuando salen los 12 profetas que son el pueblo de Israel, los 12 patriarcas. Y entonces aquí empieza la defensa de Esteban. Y Esteban empieza a citarle todo eso, la desobediencia de ellos, la forma como menospreciaron los profetas, la forma como desobedecían a Dios, la forma como desobedecían a Moisés, cómo no hacían caso a las enseñanzas, cómo le dijeron a Aarón que les hiciera un becerro de oro. Él empieza a traerles todo eso a colación y dice, es que por eso está pasando esto, por la desobediencia y el corazón duro que ustedes tienen. Ahora, empezamos a ver algunos puntos críticos del discurso de Esteban. En el versículo 9, estamos en Hechos 7, en el versículo 9 dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José. Mira, les dice, es que eso está pasando, eso ya viene. Esto es un ataque de Satanás contra las cosas de Dios. Los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él y le mostró cómo Dios que lo que querían hacer malo, Dios lo convirtió en bueno. Y les va mostrando cómo después José se hace gobernador de Egipto, traen a su pueblo, a su papá, a todos y todo eso. Y luego se da cuenta cuando cambia el emperador. Y entonces ya empiezan a esclavizar al pueblo de Dios. Todo esto él empieza a decirte. En el versículo 20 dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Entonces está mostrando cómo también querían destruir los primogénitos y todas las personas que venían a hacer un ministerio de Dios. Dice, esto es un ataque. Y él le está mostrando cómo operaba Satanás y cómo venía operando tiempos atrás. Versículo 35 dice, a ese Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza, el mismo Jesucristo. En el versículo 38 dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió ¿qué? Las tablas de los mandamientos, hablando con Jesús en el monte Sinaí. Entonces, versículo 48, entonces, hablando de Aarón, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. Versículo 42, y Dios se apartó. Le está diciendo, esto les va a pasar a ustedes, porque ya ha pasado. Si ustedes no se arrepienten y buscan el camino del Señor, van a quedar excluidos. Y ellos, con la muerte de Esteban en el año 34, quedaron excluidos como el árbol, como pertenecientes al árbol, al olivo, a Jesucristo. Y los gentiles empezaron a hacer ¿qué? Injertados como rama. Entonces dice, Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas, en Amós, en el capítulo 5, ahí vemos cómo narra todo esto, todo lo que le está diciendo Esteban. Pero claro, ellos viendo cómo Esteban les dice la verdad, lo mismo que pasa con mucha gente cuando uno le predica el mensaje de la verdad. Miren cómo dice en el versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Eran muertos de la rabia cuando él les decía las verdades. Eran muertos de rabia. Y eso es lo que pasa hoy en día cuando uno predica. La gente es brava, enojada, porque uno les dice que tienen que guardar los mandamientos, que el sábado es el día del Señor, que esto no ha cambiado, que la ley no ha cambiado, que los alimentos que el Señor dijo que no se podían comer, no se pueden comer. Tantas cosas que hemos enseñado, que el Señor no ha dicho que los va a meter a un infierno. Cuando limpiamos el cristal y mostramos todas las doctrinas que están erradas y les hacemos, la gente le retuercen los dientes de la ira cuando uno les dice las cosas. Y esto lo está mostrando el Señor. Y esto lo tenemos que conocer, porque cuando nosotros divulguemos esta palabra, vamos a tener toda la gente en contra, empezando incluso por los de nuestra casa. Tenemos que tener claridad en eso. Entonces, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Mire qué hermoso. Por eso nosotros vemos tantos mártires que han muerto. Y mueren contentos. Acabamos de ver aquí la mamá con los 7 hijos. Y si usted se vuelve un capítulo atrás, Eleazar también lo despellejaron vivo. Todo eso por agradar a Dios. Y solamente por una recomendación, no comer carne de cerdo. Imagínense qué hermoso ver esta gente que hace esto.
Por eso, y toda esta gente moría cantando, y acá Esteban nos está dejando dilucidar de que esta gente también pudo haber visto ¿qué? La gloria de Dios, porque morían ¿qué? Cantando, victoriosos, hablaban así. Mire, cuando venían a mocharle la mano y a cortarle la lengua, ¿qué hizo él? Sacó la lengua y dice que quedó el rey ¿qué? Asombrado, y los que oiga, qué gente tan valiente, no le da miedo de nada por el Dios que aman. Y mire, sacada todo esto es lo que está pasando acá. Dice, y Jesús que estaba sentado en el trono, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos. Eso es lo que le está diciendo Esteban a ellos. Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se tapaban los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron la ropa a los pies de un mancebo, de un joven, que era ¿quién? Saulo. Y esto no es para que odiemos a San Pablo, a Saulo, porque cuando entendamos todo lo que está pasando acá al trasfondo, nos vamos a entender que esto era una jugada maestra del Señor, para poder hacer lo que estamos haciendo hoy en día. Y vamos a entender todo esto a la luz de la palabra. Y dice aquí, dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, la mejor forma para uno morir, hermano. Puesto de rodillas, adorando al Creador. Y puesto los ojos ¿en dónde? En la Jerusalén, la celestial, en la presencia de Dios. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, mire lo que dice, qué hermoso, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Murió, ¿cierto? Y acá estamos viendo el estado de los muertos. Una persona murió. ¿Por qué? Porque es que la gente dice que cuando usted se muere, usted se vuelve como Gasparín, que va para el cielo, o que va a quedar levitando, o que se va para el purgatorio, o que se le aparece a los familiares. En la Biblia aparecen casi 69 versículos explícitos que comparan la muerte con un sueño. El mismo Señor Jesucristo lo dejó claro. Cuando la hija de Jairo murió, ¿qué le dijo él? Está dormida. Talita cuna, levántate y anda. Cuando el amigo del alma de él, Lázaro, murió 4 días de muerto, él fue y dijo, Lázaro está dormido. Ah, bueno, no, está muerto, pero es necesario que esto acontezca para que el nombre de mi Padre sea glorificado. Entonces, por eso, en el estado de los muertos tenemos que entender de que el único que puede despertar a una persona se llama Jesús. Es el único que la puede despertar. Muchas veces uno ve cuando un familiar se muere que la gente que lo trata como despertar. ¿No han visto así de la angustia? Pero el único que tiene poder para despertar a alguna persona es el Señor Jesucristo. He aquí nuestro Dios y le hemos ¿qué? Esperado. Este es nuestro Señor, el que le hemos... Es el único que puede despertar las personas. Entonces, en Hechos 7:60, acá donde estamos leyendo, vemos que cuando una persona muere está ¿qué? Realmente ¿qué? Dormida. Como durmió la hija de Lázaro, la hija de Jairo, y como durmió Lázaro también. Ahora, por eso la misma palabra dice en San Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Y eso es. Y es el único que puede despertar ¿a quién? A los muertos. Por eso la Biblia lo deja claro en 1 Tesalonicenses 4. Dice que el mismo Señor Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Transformados. También en 1 Corintios 5, 15:52, 1 Corintios 15:52, mire cómo lo dice. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos ¿qué? Transformados. ¿Sí? Los ángeles, acá cuando Esteban venga al Señor, antes de que Él llegue acá por segunda vez, dice que todo el mundo va a ser levantado, porque dice que he aquí, el Señor vendrá por nosotros y todos que le veremos porque le estamos ¿qué? Esperando. Entonces, cuando Esteban sea levantado de los muertos, cuando Esteban sea resucitado, dice que los ángeles
van a recoger a Esteban. Esteban se levanta, pero para Esteban, él no ha mirado el futuro, él no sabe que han pasado 2000 años desde su muerte. Entonces él hay cosas que no sabe. Por eso es importante entender Apocalipsis 24, de que se tiene que mostrar ese juicio y todo eso que ha pasado para que muchas personas que van a estar ahí entiendan qué es lo que está pasando. Porque nosotros nos levantamos y no sabemos que pasaron 2000 años. ¿O no? Uno puede levantarse cuando duerme al otro día y hay cosas que pasaron, usted no sabía que pasó eso. Tiene que enterar, le tienen que contar para que usted juzgue, o sea, para que usted entienda lo que ha pasado en ese tiempo. Ahora, y esto va a ser muy hermoso, hermano, porque cuando recojan, el Señor llega, despierta a los muertos en Cristo y llama al propio Esteban, así como llamó a Lázaro y a la hija de Jairo. Lázaro, talita cuma, levanta. La misma voz va a escuchar Esteban. Y Esteban se levanta. Y cuando ve, se va a ver que viene ese carro de nubes en el cielo a recogernos como dice la palabra de Dios. Y los ángeles van a bajar. Me imagino que va a bajar el ángel que ha cuidado siempre a Esteban, porque nosotros tenemos, dice que el ángel de Jehová y nosotros tenemos unas protecciones de ángeles para los que estamos en el Señor. Entonces, todo esto va a pasar y nos recogen y nos montamos en ese carro de fuego, en ese carro de nubes que viene el Señor a recogernos. Imaginen la alegría que vamos a tener todos allá. Cuando veamos que las mamás están recuperando a sus hijos, nosotros los familiares, todos nos encontremos en ese carro de nubes. ¿Qué alegría va a ser eso? ¿Qué gozo va a ser eso? ¿Qué satisfacción nosotros? Bueno, es como yo me acuerdo como cuando uno era pequeñito que lo iban a llevar a la Rochela o a un paseo, que uno se montaba en ese bus y uno no le cabía la alegría, ¿cierto? La alegría que uno sentía era, voy de paseo. Ahora imagine usted sabiendo que va ya salvo y que va a encontrarse con el Padre, con el Espíritu Santo, a recibir la Nueva Jerusalén, a todas estas cosas. ¿Qué alegría será eso? Y a mí me parece muy bonito cómo lo expresa el profeta Isaías. Y los voy a introducir a un texto del profeta Isaías que es igualito cuando estemos ya montados en el carro de nubes. Mire qué hermoso. El versículo clave ahí sería el 11, pero me gustaría leerlo todo. Isaías 51:11. Pero vamos a leerlo desde el 1 para el contexto. Mire lo que dice tan hermoso. En el 11 mire lo que dice. Ciertamente volverán los redimidos de ¿quién? De Jehová. Volverá nación cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido oirán. Pero mire cómo pasa todo esto, cómo lo amplía un poco más el profeta Isaías para entender. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Y dice, oíd los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuiste cortado, a Cristo, porque esa es la piedra. Por eso a Pedro le dijeron que Petrus, piedrecita, tú eres cortado de la piedra. Y al hueco de la cantera de donde fuiste, ¿qué? Arrancado, sepulcro y todo eso. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno, lo llamé, y lo bendije, y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso. Mire qué hermoso. Y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y qué, y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá qué, la ley, y mi justicia para la luz de los pueblos. Cercana está mi justicia. ¿Ha salido qué? Mi salvación y mis brazos. Esto es todo cuando el Señor viene. Y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperarán ¿quién? Los de la costa. Y en mi brazo ponen su esperanza. Versículo 7. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Nosotros que guardamos la ley, los mandamientos de Dios. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. O sea, lo que está pasando con todos estos mártires y probablemente lo que va a pasar. Todo esto lo vamos a cantar en ese carro de nubes. Versículo 9. Despiértate, despiértate. Vístete de poder, lo que esté, la segunda venida, la resurrección. Oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Ra y el que hirió al dragón? Mire cómo está mostrando la discusión. Versículo 10. ¿No eres tú el que sacó el mar
el que secó el mar y las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasasen los redimidos, cuando partió el mar, cuando lo seguían los egipcios. Versículo 11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverá nación cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. Qué hermoso cuando veamos esto. Y no solamente eso, porque el viaje que nosotros vamos a hacer después de que el Señor nos recoja en las nubes, en el carro de nubes, hasta la Nueva Jerusalén en el cielo, se demora 7 días. Ahí podemos entender lo que dice Apocalipsis 8:1. Se hizo silencio en el cielo por media hora. Y de acuerdo a la profecía de día por año, ya multiplicamos y sabemos de que una hora da 15 días. Y la mitad de una hora, que es media, da 7 días y medio. 7 días demora el viaje que vamos a hacer allá. Esto es muy bonito. Y entonces en esos 7 días, ninguna persona va a entrar a la Nueva Jerusalén sin haber guardado el día de reposo con el Señor. Dura 7 días el viaje en el carro de nubes y nosotros vamos gozando, cantando y vamos a guardar un sábado allá también. Mire qué bonito. Cuando lleguemos, ninguna persona entrará a la Nueva Jerusalén al reino de los cielos sin haber guardado el sábado. Por eso Isaías lo dice en Isaías 66:23. De mes en mes y de día en día guardaremos y adoraremos a nuestro Señor en el día que Él separó. Mire qué hermoso. Ahorita vamos a seguir mirando todo lo que nos está contando, todo este pasaje. Esto que vamos a ver de Esteban es el acontecimiento de que él va a despertar y va a ver todas estas cosas que pasaron 2000 años después de él. Entonces ahí en Apocalipsis 24, volvamos al texto para que lo dilucidemos. Apocalipsis 24, porque es muy bonito ver esto. Apocalipsis 24, y dice, y vi tronos. ¿Y por qué tronos? Pues porque ya somos, ¿qué? Reyes y sacerdotes. ¿Sí estamos entendiendo? Vi tronos vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, porque somos reyes y sacerdotes. ¿Y por qué dice? Y mira lo que dice aquí. Dice, y vi las almas de los decapitados. ¿Y por qué el apóstol Juan habla de los decapitados? Porque él también se está haciendo no solamente referencia a todos los que han muerto y a todos los mártires, sino que está haciendo referencia también a su hermano Santiago, que fue el primero que le cortaron la cabeza de todos los apóstoles por predicar el mensaje. Entonces le está diciendo, mi hermano, nos vamos a ver. Él tuvo la visión de poder tener un día, encontrarse con ese hermano en carne y también hermano en sangre y también hermano espiritualmente. Entonces dice, y nos vamos a ver, y Santiago va a estar con ellos allá y vamos a estar sentados. Y dice, esto va a ser algo sorprendente, hermano. Cuando estemos nosotros allá arriba, todos en la mesa, en la Nueva Jerusalén, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que no volvería a beber la vid hasta que lo hiciera ¿dónde? En el reino de su Padre. Eso lo encuentran ustedes en Mateo 26, versículo 29, pero leámoslo para el contexto para que les quede claro. Mateo 26, 29. Y mire cómo lo deja claro. Esto va a ser hermoso. Mateo 26, 29. Dice, y yo os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta el día en que lo beban de nuevo. ¿En dónde? Con vosotros en el reino de los cielos, en el reino de mi Padre. Acá estamos viendo todas estas cosas que van a pasar. No volveremos a beber eso hasta que no hagamos que la cena en las bodas del Cordero. Pero sabemos de que ahí nosotros ya vamos a tener buena visión, vamos a tener todos los sentidos más desarrollados, porque este cuerpo mortal se ha vestido inmortal. Y entonces ahí, en esa cena, en ese acontecimiento, va a estar todos los que han resucitado, va a estar Pablo, va a estar todo, incluso allá hay gente, está Elías, está Enoc, está Moisés, y están los que resucitaron, que aparecen en San Mateo 27, 51 y 52, los que resucitaron cuando se abrieron los sepulcros, y esos están allá, y nosotros nos encontraremos con ellos, y va a haber una cena, pero yo quiero llevarlos a ustedes a entender varias cosas. ¿Cómo Esteban va a tener la oportunidad de estar allá y estar cenando con el Señor, todos los redimidos, todos los que están allá? Y por un momento Esteban, porque acuérdense que Esteban se despertó,
pero él no sabe que pasaron 2000 años, y van a contar muchas, no sabe qué pasó con todo eso. Y Esteban va a abrir va a estar allá en esa cena, y va a mirar a lo lejos y se va a encontrar a un señor que él conoce como ¿quién? Como Saulo de Tarso. Dice, uy, pero este miserable fue el que estaba ahí cuando me metió en la última pedrada, porque él se acuerda de todo eso, ¿cierto? Y va a estar mirando ahí, y claro, y él va a mirar a Saulo, que nosotros hoy en día lo conocemos como San Pablo, Pablo. Y Esteban va a decir, y yo sé que el Señor Jesucristo va a estar ahí. Por eso sí estamos entendiendo lo importante que es Apocalipsis 24. Para poder entender, bueno, ¿y este por qué está? Porque Esteban durmió, él no sabe qué pasó con Pablo, porque hasta donde él durmió, él sabe que Pablo lo mató. Y no solamente Pablo, porque es que mucha gente que vamos a ver, venga, pero esta persona, yo me morí, yo pensé que esa persona se perdía cuando me lo encuentro allá. Y el que yo pensé que se salvaba, no lo veo. Para eso es ese juicio, por eso va a ser en el cielo. Entonces aquí, ¿el Señor qué va a hacer? El Señor le debe explicar a Esteban, yo sé que usted es un buen siervo, yo sé que usted murió. Usted me va a preguntar, pero Señor, si yo era lleno del Espíritu Santo, ¿por qué me mató tan ligero? No me dio tiempo casi de arrancar el ministerio. ¿Y por qué? ¿Y qué está haciendo aquí Saulo? Si él me pegó esa pedrada y él estuvo ahí, él estaba cuidando la ropa cuando me metió en la última pedrada y con toda la gente, ese mancebo, Saulo que estaba allá. El Señor, ¿qué tiene que hacer? Lleva a Esteban y le explica. Esteban, yo le tengo que mostrar a usted lo que pasó después de que usted murió, después de que usted estaba dormido. Pasaron estas cosas y le va a mostrar que la vida de quién, la vida de San Pablo, de Pablo el apóstol. Dice, ¿cómo Pablo, siendo una persona que él lo tenía con un nombre diferente? Yo no sé si a Esteban lo va a llamar por Esteban o qué nombre le llamará el Señor, viendo todos que tenemos ya la piedrecita nueva, todo nuevo, y Esteban y todos los mártires no solamente van a tener las vestiduras blancas, sino que todas estas personas que fueron martirizadas van a tener unos bordes rojos, que significan que fueron muertos por la sangre y por el cordero, por predicar el mensaje de salvación. Esto es muy bonito conocer todo esto. Entonces acá, esto es lo que se conoce como una inferencia bíblica, que no lo está narrando la Biblia directamente, pero está implícito en lo que estamos leyendo de todas las cosas de los acontecimientos. Hay varias formas de verdades. Lo que se llama una verdad absoluta, que es lo que la Biblia dice como tal. Esto es así. Está una verdad relativa, que es texto contra texto. Y vamos sacando una verdad relativa, lo que dice Isaías 28:13. Un poquito aquí, un poquito allá, hasta que sea esclarecido. Y está también una inferencia bíblica, que es una verdad relativa, una verdad que está implícita en el texto que estamos leyendo. Esto es una inferencia bíblica. Y esta inferencia bíblica que estamos haciendo, la estamos haciendo con Esteban, de lo que va a pasar, y va a pasar, porque está implícito que el Señor nos tiene que explicar qué pasó. Entonces, eso es una inferencia bíblica. Entonces, el Señor le muestra a Esteban la vida de Pablo. Y por eso yo les quiero decir, hermanos, si no fuera por Pablo, nosotros no estaríamos acá conociendo el mensaje. Porque Pablo fue el apóstol de los gentiles. Gracias a Pablo, muchos de nosotros y muchos de los que van a venir y muchos se han salvado. Por eso no lo podíamos ver como un tirano. Y Esteban lo está viendo así, el Señor le va a explicar. Y venga, Esteban, le muestro. Usted fue la pieza clave para ganar a Pablo para el ministerio. Y gracias a Pablo, mire todas las almas. Gracias a usted que se ganó a Pablo, se le dará ese reconocimiento. Me imagino que fuera de la corona, las cosas que nos dan, estas personas van a tener un reconocimiento muy importante. Y se le muestra a Esteban todo lo que hizo Pablo, cómo sufrió. Y cuando Pablo decía, yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque maté ¿a quién? Al santo Esteban. Yo no soy digno de pertenecer al pueblo de Dios, porque martiricé y perseguí a los cristianos. Acuérdense que el mismo Ananías, cuando el Señor le revela que tiene que bautizar a Pablo, ¿qué dijo Ananías? Se lo está revelando el Señor. ¿Y qué dijo Ananías? No, Señor, ¿está usted seguro de eso? Es que acuerde que Pablo es de doble cara. Usted bautizando a Pablo, ¿qué tal que Pablo lo mate a usted? No es que Pablo viene a matar. A un Ananías, recibiendo una revelación de parte de Dios, dudó de Pablo también. Y Esteban ni más ni menos. Entonces el Señor le muestra cómo Pablo, gracias a ese mensaje que hizo Pablo, tanta gente nos hemos podido salvar. Y cómo Pablo también tuvo que perder su cabeza por amor al Señor. Entonces el Señor nos va a reconocer, lo mismo que a Esteban y a Pablo y a cada uno. El Señor paga muy bien, paga al 100 por uno. Por eso dicen, lo poco
en lo mucho. Al 100 por 1 paga el Señor. Y ahora imagínense ustedes viendo toda esta situación, cómo ya el Señor le explicó a Esteban lo que ha pasado con Pablo, cómo le explicó que a Esteban le tocó entregar su vida para poder ganar a Pablo. Y este va a ser el encuentro ¿de qué? De mártires. Y entonces yo me imagino allá viendo a Esteban y a San Pablo, ya conociendo todo esto, ¿qué? Abrazándose. Encuentro de mártires. Y yo quisiera ahorita con una adoración que vamos a hacer, que inclinara usted su rostro y pudiera con esta adoración poder reflexionar en lo que el Señor quiere que nosotros seamos con Él. Cómo nosotros le pedimos al Señor las cosas que queremos y reprochamos al Señor sin tener claridad en eso. Entonces, escuchemos este himno y terminamos orando. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo sobre el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? Porque callas tú, Señor, y nos olvidas. ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. Cuando el tiempo tardará aún su espíritu en venir. Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. Ciñete como un varón valiente, yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo, solo
ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy sería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño, buscarme, buscarme. Repito como antaño, buscarme, 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 viviréis. Hermanos, sigamos ahí con el rostro inclinado y vamos a pedirle a Dios que nos dirija, que nos ayude, que coloque un corazón de carne y quite este corazón de piedra, que así como lo ha repetido, como el discurso de Esteban, que muchos años atrás la gente seguía con un corazón duro, Señor, ahora también este pueblo está lo mismo. Y este ayuno que estamos llevando en todos estos sábados es precisamente para que el corazón de las personas sea ablandado por el Señor. Que nuestro corazón no dependa de las emociones, sino del Espíritu, como estaba el corazón de Esteban, Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido compartir hoy en tu santo día, Señor. Ayúdanos a que estos mensajes los pueda escuchar la gente, pero ante todo ayúdanos, Señor, a que los corazones sean tocados. Porque nada hacemos nosotros, Señor, si tú no lo haces por nosotros, Señor. Te pido, precioso Dios, que nos permitas continuar en tu presencia este día de ayuno, Señor, que nos permitas seguir buscándote cada día, de mañana, tarde y noche, Señor, pero ante todo, Señor, que nos permitas llevar este mensaje de salvación a las personas. Todo esto lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén.